algo en la presentación de hoy que quería explicarles con respecto a lo que tú estás preguntando ahorita, ¿sí? Que tiene que ver con el tema del lenguaje DAX, ¿sí? Entonces, en general Power BI trabaja con modelos relacionales. ¿Qué quiere decir que es un modelo relacional? Tenemos, y estos digamos que son conceptos claves para poder trabajar en Power BI. Hay una tabla de hechos, que es esta que dice producción, y hay unas tablas de referencia. La tabla de hechos es la tabla donde tenemos toda nuestra información, donde, como su nombre lo indica, están los hechos que vamos a revisar, ¿sí? Los hechos del negocio, la producción de la compañía, el recaudo de la compañía, la contabilización por mes, ¿sí? Son los hechos que vamos a tener para, para ejecutar nuestro análisis. Y las tablas de referencia son las que nos van a permitir abrir, expandir, contraer la información y poderla cruzar con otros conceptos para ampliar nuestro horizonte desde el punto de vista de análisis de la información. Generalmente, en las tablas relacionales se maneja el modelo relacional tipo estrella, que es, pues básicamente es tener una tabla de hechos acá y alrededor las tablas relacionales. ¿Sí? No sé si es claro para ustedes esa parte. Esto Una ya es. pregunta, o sea, digamos, que la información sería como la información que se artica Lady que tú cargas mes a mes. Entonces, yo saco la cartera que me deben ese mes y la incluyo ahí, ¿cierto? Ajá, esa estaría en nuestra tabla de hechos. Y en la parte de las tablas relacionales, no, ¿cómo se llamaban? Las de estudio Referenciales. ¿Ves? Ujú. en estas referenciales es como, por ejemplo, la TDM, el listado de ramos que tiene la compañía, las sucursales de la compañía. Así es, exacto. Digamos que acá en la tabla de hechos tengo el código del ramo nomás. Y acá en la tabla relacional tengo el código del ramo, tengo el nombre del ramo, tengo el nombre del ramo, no sé, el que manejan en planeación, ¿sí? Tengo ya más abierta la información con lo que me permite expanderla y contraerlo dependiendo de cómo lo necesite. ¿De acuerdo? Hay temas tan básicos como, por ejemplo, poner los meses del año y cosas así, o eso sale automático. Colocar los meses del año, o sea, como un calendario. Sí, como temas así, Es- como, no sé, eso sale Eso lo vamos automático. eso lo vamos a aprender en el lenguaje DAX. Ah, ok. Vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero entonces sí quiero que lo tengamos súper claro lo otro. Entonces vamos a hacer un repaso muy general. Ah, bueno, Wendy, ¿cómo te fue? Wendy es más calladita. ¿Cómo te fue con la información de las bases? ¿Pudiste ver algo? Bien, Jason, pues digamos que yo no hice el ejercicio, o sea, lo que vimos contigo en clase, pero es más como de empezar como a cacharrear en el programa. Entonces digamos que por eso pues no tengo así como preguntas todavía. Estoy mirando de mis actividades, pues que puedo montar en Power BI, para ahí sí pues preguntarte. Listo, listo. Sí, Ujú. digamos que esto es como manejar. Si uno no practica, no lo Exacto, pule. sí. Sí, entonces, listo. Vamos a hacer un resumen ejecutivo de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, importantísimo, no tengamos miedo de cambiar el modelo. No tengamos miedo de cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Power BI, entonces ya con lo que hemos visto, sabemos que es lo que nos permite crear informes analíticos con mucho nivel de interactividad y dinamismo. Nos sirve tanto para analistas como para directivos para la toma de decisiones. La herramienta básica para toma de decisiones es Power BI. Power BI está dividido en los tres, en desktop, servicio de Power BI y Power BI Mobile, lo cual nos permite trabajarlo desde diferentes formas dependiendo de cómo necesitemos la información. El desktop nos permite modelar la información, Power BI nos permite visualizarla y crear, digamos, diferentes tipos de visualizaciones.
Y Mobile nos permite consumir la información que movimos desde Power Desktop y Power BI. El ciclo de vida de Power BI es nuestra base para las clases. Ya vimos la parte de importar, estamos viendo la parte de modelar y la próxima sesión vamos a aprender la parte de visualización, que es cómo crear los informes, cómo saber cómo preparar los informes de una manera adecuada, que también es importante, ¿no? Tenemos que saber cómo consumir la información y cómo preparar una información adecuada dependiendo de quién va a consumir esa información. Pero para eso es importante que sepamos modelar la información correctamente. Dentro de la modelación ya aprendimos cómo manejar en el sistema M, que es que trabajamos desde Power Query. Ya aprendimos cómo consolidar columnas, cómo combinar archivos, que es clave para nosotros poder revisar información y poderla modificar adecuadamente. Sabemos que el Power BI nos permite trabajar todos los tipos de datos, ya sean estructurados, semiestructurados o no estructurados, que pues es básicamente toda la información que está en todos los tipos de datos que podemos ver en el mundo, lo podemos incluir acá, la mayoría. Eh, Sabemos que tenemos a través de Power BI tenemos una plataforma alterna que es Power Query, que es donde hemos venido trabajando y es donde podemos ajustar la información dependiendo de nuestras necesidades. Podemos conectar todo tipo de archivos. Digamos que los más comunes son los que tenemos acá y son los que generalmente trabajamos, que es Excel, TXT, CSV, Access e inclusive por Internet. Nuestra sesión anterior aprendimos cómo hacer los temas de inner join, cómo poder hacer combinaciones de archivos, cómo hacer algunos parámetros para unir, anexar archivos en uno al otro. Aprendimos a hacer las consultas duplicadas y las consultas referenciadas, donde la diferencia entre la consulta duplicada y la consulta referenciada es que la duplicada hace una copia exacta de la información y se pega, por decirlo así, al archivo origen, cuando de otra forma la consulta referenciada hace una copia de la información, pero su fuente va a ser la consulta inicial. Esa es la gran diferencia entre la duplicada y la referenciada. Tenemos el tema de la transformación de datos, que ya depende de las necesidades que tengamos. Podemos recortar, podemos combinar, podemos cambiarle los formatos de minúscula, mayúscula, extraer la información, hacer operaciones. Vemos que hay muchas cosas que podemos hacer desde Power Query. Y ahora vamos a empezar con el lenguaje DAX. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, ¿qué es DAX? DAX es un lenguaje de programación utilizado no simplemente en Power BI, también se utiliza en SQL Server y en otros sistemas de programación. DAX es un código ya de programación que se utiliza para hacer diferentes operaciones dentro de la modelación de la información que tengamos que hacer. DAX es ya neto la herramienta principal que utilizan los analistas de Business Intelligence para todo el tema de modelamiento. Que esto permite cambiar cosas que de otra forma y en Excel, por ejemplo, no podríamos hacer porque pues la herramienta no está diseñada para este tipo de cosas. Como lo podemos ver acá, es un lenguaje de programación creado para crear objetos y modelos tabulares. En informática hay dos tipos de modelos,
que son los modelos tabulares y los modelos multidimensionales. Los modelos multidimensionales es ya un poco más complejo, es una información que se maneja por medio de cubos, donde la información, digamos que la que se utiliza en el sistema lo que hace es que toma diferentes fuentes y lo va procesando de manera recurrente. En cambio, el modelo tabular es la información se toma por columnas y esto se va procesando desde la memoria RAM. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos una fórmula dentro del lenguaje DAX, él crea dentro de la memoria de RAM crea un proceso, pequeños procesos que se van ejecutando de manera lineal para que pues salga la información que necesitamos. Esto es un poco más de robustecimiento de la información y de cómo procesa la información de manera más ágil. ¿Sí? Es un lenguaje funcional y esto se da, las funciones siempre se van a generar de dentro hacia afuera, como lo decía, cuando nosotros hacemos la fórmula, él por dentro ejecuta sus operaciones y nos da el resultado, pues digamos que de manera inmediata. Esto es una sola instrucción, es una única instrucción que se escribe en una sola línea. Hay otros lenguajes de programación como puede ser el lenguaje de Python, el lenguaje de R o C++, donde utilizan varias líneas para hacer un solo procedimiento. En este caso, el lenguaje de programación de DAX se va a dar siempre en una sola línea. Y finalmente, este lenguaje de programación no es sensible a minúsculas y mayúsculas, como sí lo es el lenguaje M, que es el lenguaje que tenemos en Power Query, donde si no escribimos el código tal como está en la misma estructura, digamos, de mayúscula o minúscula, que pasa en el lenguaje M que no nos lo procesa, acá sí no hay problema, acá sí vamos a poder tener mayúsculas y minúsculas dentro del proceso de la creación de la fórmula o de la programación que queramos hacer. Entonces, la idea es que podamos entender después este chiste. ¿Sí? El tema de Calculate, que lo vamos a utilizar muchísimo dentro del sistema de DAX. Ahí ven el título, sí. Tiene muchas similitudes con Excel. No se ve. Sí, no se ve. Bueno, a ver, vámonos acá. También aquí, pues lo que dice presentar. Tiene semejanzas con Excel, básicamente es lo que dice. Tiene semejanzas con Excel, dado que el lenguaje DAX se crea a partir del lenguaje Excel para los usuarios de Excel. Entonces, al momento de programar en DAX, va a haber mucha similitud con Excel. Está todas las funciones de Excel en este lenguaje de programación están todas las funciones que nosotros usualmente manejamos en Excel. Y no existen saltos ni ciclos en las expresiones. ¿Esto qué quiere decir? Hay procesos de programación donde son cíclicas, donde tiene que haber, no sé, A más B igual a C y si no está A, no llega a C, ¿sí? Hay procesos cíclicos. En este caso no. Nosotros tenemos funciones independientes para la creación de la programación en DAX. Pero también tiene diferencias importantes, ya que en DAX lo más importante es que en DAX no existe el concepto de celda, ¿sí? Y en general en Power BI no existe el concepto de celda como tal, que vamos a tomar la celda F1 donde está la información X2, ¿sí? No, acá en DAX lo trabajamos sobre tablas y al momento de la creación de las funciones a ejecutar, el sistema va a esperar que nosotros lo hagamos por medio de tablas o por medio de columnas. Al momento de crear una suma, por ejemplo, no vamos a sumar la celda A1 más A2, no, vamos a sumarlo por columnas o por tablas, dependiendo de cómo estemos procesando la información. Adicional, DAX aporta un conjunto de funciones que van mucho más allá de Excel.
como lo son las funciones de inteligencia de tiempo, que son claves para comparar años, periodos, para, por ejemplo, si estamos haciendo unas ventas, que podamos comparar las ventas de este año con el año anterior y podamos definir si crecimos o decrecimos, por ejemplo. Esas funciones de inteligencia de tiempo, pues son esenciales también para toma de decisiones. Y tiene las funciones de iteradores. Estas funciones de iteradores, les voy a hacer un ejemplo así para que lo puedan visualizar mejor. Y es, los iteradores lo que hacen es que toman una tabla y generan una expresión. Vamos a hacer acá nuestro primer DAX. Esto se maneja por medio de medidas. Ahorita les voy a mostrar la estructura, pero quiero mostrarles qué es este iterador, iterador. Entonces, es todas las funciones que están por X. Entonces, lo que busca es, me busca una tabla, que es la que tenemos acá. Entonces, yo, por ejemplo, voy a tomar lo que dice prima. Tomamos esta resumen por IPv. No sé por qué no me la está dejando tomar la de prima. Ya, mira. Entonces, estoy tomando una tabla, que en este caso es la tabla inicial que vemos acá, que es combinar. Y esta tabla me aísla solo la información que tengo en esa tabla y me muestra en este caso quiero que me muestre la prima total. Y ahí ya la cierro. Ahí, en ese momento, me crea una medida. ¿Y qué me está haciendo? Me está sumando desde la columna de la tabla combinar, me está sumando la prima total. Entonces, a eso se refiere en ese sentido de los iteradores. Vamos a ver más ejemplos, pero quiero primero que mostremos la parte teórica. Clave es que los modelos tabulares se basan en tablas y en sus relaciones, que era lo que ahorita preguntaba Lorena. Todos los modelos que hacemos en DAX siempre vamos a tener en cuenta primero las relaciones. Entonces, esto es un proceso. Cargamos el archivo, modificamos desde Power Query lo que podamos modificar, generamos las relaciones para que haya una tabla de hechos y unas tablas de relaciones, y ahí sí procedemos a hacer el lenguaje DAX para que todo esté, digamos que en total armonía. Eh, Hay tipos de datos en DAX, como lo son los tipos de número, los tipos de moneda, los tipos de cadena de texto, donde ya podemos haberlos transformado combinando y cosas así que hacemos en Power Query, pues acá podemos hacer otras funciones adicionales. Tenemos los tipos de fecha, tenemos los tipos boolean o booleano. ¿Alguna sabe qué es un tipo boolean? No. Listo. No. El tipo boolean se refiere cuando tenemos unas opciones de sí o de no. Sí, digamos que esto es lo primero que se inventó cuando se generaron los lenguajes de programación, que teníamos el sistema binario 0 o 1. De esta misma manera funciona el sistema booleano o booleano. Tenemos la opción de que sea sí o de que sea no, la expresión dependiendo de lo que estemos haciendo. Esto se utiliza mucho por ejemplo, en estadística, también en actuaría, en los procesos por ejemplo, de modelamiento de datos en lo de redes neuronales, pues esto es clave ahí. Está también el tipo blank, que esto ya es más de DAX, que es donde busca la información dentro de las celdas que estamos mirando de la información. Hay a veces campos vacíos o campos con expresiones en blanco. Entonces, el sistema identifica estos campos y nos sirve, digamos, también por ejemplo, tenemos una sucursal
unas sucursales y estamos mirando unas ventas, pero resulta que la sucursal de Pereira está en blanco, sus ventas están vacías. Entonces, desde Power Query nosotros podemos tomar ese espacio en blanco como un cero o lo podemos omitir, ¿sí? Digamos que eso sirve para básicamente mirar resultados y temas así, dependiendo de cómo nosotros lo queramos trabajar. Y está el tipo de datos de table, de tabla, que lo utiliza en DAX como un tipo de dato y es que desde Power BI podemos generar fórmulas específicamente de tabla. Entonces, más adelante vamos a ver uno, pero un preámbulo puede ser, nosotros podemos crear una tabla a partir del lenguaje DAX, donde me muestre unas fechas, desde una fecha inicio hasta una fecha fin, de acuerdo como yo lo parametrice. Entonces, esto también es considerado un tipo de dato en DAX. DAX es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lenguaje DAX no podemos mezclar tipos distintos. Entonces, cuando yo en las sesiones anteriores les decía, miremos cuando estemos modelando la información, qué tipo de dato es, si es un tipo de dato número, si es un tipo de dato fecha, si es un tipo de dato texto. Eso lo tenemos que tener muy claro porque al momento de que nosotros queramos hacer, por ejemplo, yo quiero concatenar la información de la columna tipo número con la columna tipo texto. Pues esto me va a generar un error porque tienen tipos de dato distintos. Entonces no lo voy a poder hacer. Sin embargo, los operadores no son fuertemente tipados y de hecho los operadores tienen jerarquía sobre los tipos de datos. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo hacer por ejemplo, puedo hacer una suma de una fecha que esté en tipo texto y una fecha que esté en tipo fecha para sacar, digamos que la suma de las dos fechas, por dar un ejemplo, ¿sí? Siempre va a tener relación el operador. Pero si yo quiero unir datos, si no los estoy operando bajo suma, resta, multiplicación, división, si las quiero concatenar o quiero eh, digamos, unir las dos columnas, pues no lo voy a poder hacer si no tienen el mismo tipo de dato. Hasta ahí, como van muy enredado. Me perdí con lo que tú dices del operador. O sea, si yo tengo que sumar dos, no sé, dos ventas, dos datos puntuales, Sí. eh, ¿cómo así que tiene relación el operador? Me perdí con eso. Sí, digamos, tú tienes la columna A y la columna B. Si yo quisiera unir esas dos columnas, digamos, hacer un concatenar, y la primera está en tipo texto y la segunda está en tipo número, me va a generar un error, porque no tienen el mismo tipo de dato. DAX es un lenguaje fuertemente tipado, entonces no me lo va a permitir. Sin embargo, si yo quiero sumar la columna A con la columna B, a pesar de que tengan datos, tengan distintos tipos de datos, me lo va a permitir hacer, ¿sí? Ya que DAX hace pues, dentro de su sistema una conversión implícita. ¿Eso qué quiere decir? Él analiza la información y mira que se pueden sumar, que los dos campos son numéricos y los puede sumar, ¿sí? Pero entonces lo ideal es que podamos los tipos de datos tenerlos muy claros al momento de hacer el modelamiento. Si sabemos que una columna debe ser tipo numérico, pues lo podemos hacer, lo podemos ajustar dentro del Power Query, dentro del lenguaje M, que es donde inicialmente modelamos la información. O sea, por ejemplo, si yo quiero concatenar el nombre de la sucursal con el número del ramo, no te va a dejar. Tienes Los que nombres. ajustar, exacto, no lo vas a dejar, no te va a dejar si no ajustas el tipo de dato. Entonces, en ese caso, deberías ajustar el tipo de dato del número del ramo por tipo texto. Y ahí sí lo vas a poder, ya lo vas a poder concatenar. Ok. Y la otra que tú dices de las sumas, que por ejemplo, si yo tengo, no sé, una venta y una fecha, pero la fecha está en formato de fecha a fecha,
Igual, si yo le pongo sumar, tomaría la fecha como número y Exacto, sumaría. Ok. así es, así es. Así es porque él por dentro hace una conversión implícita y para él dentro de la celda es un número, a pesar de que Ujú. la fecha, digamos, el formato fecha me lo divide por mes, año, día, por dentro pues es un número al final. Ah, listo, ya, claro. ¿Listo? Y clave en DAX, pues cada función tiene requerimientos de tipo de datos de entrada y de salida. ¿Esto qué quiere decir? Que yo siempre tengo que, al momento de generar una función, tengo que generarle qué operación quiero hacer y cómo quiero que salga la información. Por ejemplo, cuando hacemos una fórmula de tipo if o tipo si, yo al sí le digo, y me voy un poco a Excel, cómo funciona en Excel, si igual a, hacemos una operación, no sé, si uno más uno es igual a 2 de la celda A1, entonces coloquémele OK, si no, coloquémele falso, ¿sí? En esta fórmula estamos teniendo un dato de entrada y esperamos un dato de salida. Esto funciona para todo el lenguaje de DAX. Tenemos los operadores de DAX, que son los matemáticos, lógicos y de cadena de texto. Matemáticos, pues son suma, resta, multiplicación, división. Los lógicos son los de sí, digamos de sí, el ejemplo que dan con anterioridad. Y de cadenas de texto, todo lo que tiene que ver con extraer, recortar, concatenar, contar, toda esta información. Están los de conjunto, los de negación. Los de negación son, por ejemplo, como sí, punto de error que utilizamos en Excel. Y tenemos operadores lógicos que tienen disponibilidad como funciones, que son los tipo AND y los tipo OR, que los conocemos en Excel como I o como O, que también los utilizamos en el sí, cuando hacemos funciones tipo sí. Y tenemos ya las funciones, cómo se clasifican en DAX. Realmente son muchísimas funciones. Yo creo que pueden haber más de 1000 funciones de DAX, dependiendo de qué tipo de función vayamos a hacer. Esta es la clasificación que maneja Microsoft. Cómo está, pues las funciones de fecha y hora, las funciones de filtro, que son, digamos, estas son las más utilizadas. Ya vienen unas más especializadas como son las funciones financieras. También están las funciones de información, las lógicas, matemáticas y trigonométricas, las funciones de relación, estadísticas, de manipulación de tablas, de texto, la clave acá que son las funciones de inteligencia de tiempo. Para mí, saqué estas para que las miremos ahorita, son, creo yo que serían las más utilizadas, que son las de suma, división, las de tipo if o if.error, que son las que conocemos en Excel como sí o sí.error, las funciones de and, or, las funciones de weekday, que es lo que hace es que me genera fechas de hoy o de la semana. Las funciones de calculate, es una de las funciones más utilizadas dentro de Power BI. Calendar, que es las tablas que puede generar con las fechas, como les comentaba ahorita. Y las funciones de tiempo, las de previous years, next years, esas se utilizan para hacer escalas de tiempo y para comparaciones de tiempo, de años, de un periodo a otro. Eh, bueno, clave, como se pueden dar cuenta, todas las funciones que se generan desde Power Query son en inglés. Entonces, pues en ese, pues vamos a tener, o sea, todas tienen la lógica en inglés. Entonces, sí, sí, y no se espera que se genere en español en algún momento. Entonces, pues ahí sí nos toca aprendernos estas siglas en inglés. Pues bueno, no sé hasta ahí cómo van. ¿Qué les parece? ¿Qué dudas tienen en esa parte teórica? ¿Una? Bueno. Vamos a hacer entonces una tabla desde cero y vamos a incluirle todas estas funciones que hemos mencionado acá. Entonces,
¿Ya pudieron conectarse a Power BI ahorita? Se está conectando. Ok. Yo les dejé en la carpeta, en la clase 3, les dejé un archivo que dice total 2020-0922. Esto básicamente, ¿qué es? Pues es un reporte que saqué de Reaseguros. Ahí sale, pues digamos que todo lo que se ha cargado desde el 2011 a la fecha en contratos de reaseguro, tanto automáticos como facultativos. Y lo vamos a cargar acá al modelo para trabajar sobre ese. Con ese vamos a trabajar hoy. ¿De acuerdo? Me confirman cuando puedan cargar el archivo. Bueno, Vale. yo mientras tanto lo voy a ir cargando acá. Ah, listo. Lo traje mal porque está en CSV. Acá como siempre lo trabajamos, entonces está en formato CSV, me da una vista previa y lo voy a transformar. Vamos a utilizar también ¿listo? ¿Pudieron entrar a Power BI? No he podido guardar el archivo. Sí, yo estoy igual, lo estoy guardando. Listo. Pues vamos a dar un momento más. Tengo la reunión. Pero es que mira que cuando lo abro, me aparece, ese archivo me aparece en blanco. Debe ser que todavía está cargando, ¿será? Ya miramos. Si tengo esta reunión que tengo a las 8, entonces después miro la grabación. Pero ya entendí cómo era la lógica. Igual me quedo todavía escuchándolos. Lo abrí como 2 veces acá. Voy a mirar a ver qué es lo que pasa, pero voy a seguir avanzando, ¿listo? Para que no perdamos acá la esta, porque yo ya lo guardé ahí en la compartida, pero no sé por qué lo está generando así como... ¿Dónde está mostrando? ¿Ya les deja ver? A mí me parece como si ya estuviera cargado.
No, mira que yo lo abro ahí desde OneDrive, pero aparece totalmente blanco. Listo. Voy a quitarlo y voy a volverlo a poner. Bueno. Es el que dice total 2020, ¿cierto? Ujú. Sí, Sí, es a mí que, también me aparece en blanco. sí, es que OneDrive hizo como una copia ahí, pero vamos a borrarlo. Porfa, lo cierran para que lo pueda borrar. Ya. Mm, Bueno, vamos a hacer otro archivo. Mm, Aparece una de códigos sucursales y ramo. ¿Esa también la descargamos? Sí, esa también, por favor. Esa la vamos a utilizar para modelar. Esa sí sale bien. Es un archivo un poquito pesado también. Ahí ya lo estoy pegando, bueno. Ahí ya lo pegué. No sé si ya a ustedes les aparece allá. Ya mira. No, aún todavía no aparece cargado. Démosle un tiempito a que cargue, mientras tanto lo voy a ir acá cargando. Listo. Entonces, como les comentaba, lo primero que hacemos es transformar la información desde acá, desde Power Query. Yo lo que quiero hacer ahorita, por ejemplo, es que me cree una llave por sucursal, ramo, póliza, endoso. Entonces acá, ¿cómo lo haríamos? Crearíamos acá sucursal, después seleccionamos el ramo, después seleccionamos la póliza y después seleccionamos el endoso. ¿Se acuerdan? Luego le dabas. Le damos por combinar columnas. Seleccionamos el separador que queramos tomar
En este caso yo quiero que me dé este separador y le colocamos un nombre a la columna. Le voy a colocar nombre, le voy a colocar llave y le damos a aceptar. Al final, ay, no me la creo. Está procesando. Como es un archivo un poquito pesado, se demora un poco en procesar. Generalmente nos la envía hasta la última columna. Vamos a ver si nos la genero por acá. A ver, nuevamente. Sucursal, ramo, póliza, endoso. No me la está generando, qué loco. Nunca me ha pasado, les cuento. Ah, mírala acá. La generó acá al lado. Nosotros también podemos arrastrar la columna con el mouse y ponerla como donde queramos colocarla. Listo, ya creamos la llave. Y ahora vamos a entrar a mirar que la información que tengo acá me sirve para lo que quiero hacer. Digamos que yo quiero comparar por periodos la información de los contratos de reaseguro. Entonces no es necesario que tenga al final toda esta información que tengo acá de la data. Entonces voy a reducir las columnas que tengo. ¿Se acuerdan por dónde era? Mm, Entramos por inicio y le damos donde dice administrar columnas. Entonces, cuando le damos a administrar columnas, le damos elegir columnas, elegir quitar. columnas. Acá me va a salir toda esta información, ¿sí? Pues como yo sé yo conozco el archivo, yo sé qué puedo modificar, ¿sí? Eso depende de cada una de las personas que estén procesando la información. Claramente tenemos que saber por lo menos de qué trata el archivo o los archivos que estemos trabajando. En este caso yo voy a utilizar el concepto llave. Voy a colocar el concepto, que el concepto me va a decir qué tipo de movimiento dentro del contrato es. Voy a colocarle que me dé el código ramo, que me dé el código. A ver, ¿qué más me sirve acá? Mm, el nombre del ramo, el asegurado, el nombre de la moneda. Este de arriba, ramo póliza, es el ramo comercial y este es el ramo técnico. El nombre de la sucursal. Este es el valor, el importe del cambio, la moneda original, la moneda equivalente, la fecha de vigencia desde, fecha de vigencia hasta, fecha de pago, el broker, el reasegurador. Mm, Acá esto no lo voy a usar. Nada, esto lo voy a usar. El mes de cierre. A ver qué se me olvida poner.
En este caso, pues son datos que yo conozco y ya puedo decir, puedo tomar estos datos que me van a servir para el modelamiento de la información. Mm, Ya, creo que ya no sería más. Listo. Le vamos a dar a aceptar. Ya le salió el archivo, qué pena pregunto. Ahí le diste fue por administrar columnas, ¿fue? Sí, administrar columnas, elegir columnas, elegir columnas. Ok. Cuando le damos acá, me salen las columnas que quiero seleccionar. ¿Sí ven que acá igual salen todas las columnas? Pero es básicamente un filtro que estoy haciendo dentro de la información y estoy sacando la información que yo considero que me sirve para trabajar la misma. ¿Sí? No, Jay, mira que en clase 3 solo está cargado códigos sucursales y rangos. Sí, Es no que, parece otro archivo. es que es por lo que es tan pesado, pero entonces yo creo que les hago toda la explicación y después ustedes la hacen Sí. solito. ¿Les parece? Más bien prestamos bien atención pues de lo que haces para hacerlo, replicarlo luego. Así es. Listo. Entonces, ya después de que filtré la información, entonces voy a empezar a mirar el tipo de datos que tengo en cada una de las columnas. Empiezo a tipear. ¿Sí? Entonces, para mí la llave debe ser en texto, claro, concepto, texto. El ramo, yo quiero que el ramo sea texto, ¿cierto? Porque finalmente, y si lo miramos desde un punto de vista lógico, los ramos yo no los voy a sumar, sino los voy a tomar Ujú. individualmente. Entonces los tomo texto. El ramo póliza lo tenemos en texto. El asegurado está en texto. La moneda, el nombre de la moneda está en texto, el nombre del ramo en texto, la sucursal en texto. Este Sí, cambio, corté el cambio. este cambio es la TRM. Entonces yo esto quiero que me lo muestre tipo decimal. Si se dan cuenta, el sistema lo está generando como un número súper grande, ¿cierto? Entonces eso, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a modificar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar esta columna. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces le vamos a dar en agregar columna, le vamos a dar columna personalizada y vamos a poner un nombre, por ejemplo, TRM de cambio. TRM, por ejemplo. Y acá vamos a modificar la columna. Entonces la columna se llama imp cambio y la vamos a dividir. La vamos a dividir por 1000. Creo que es que está ajustado acá. Y le vamos a dar a aceptar. 1000. No es 1000, es como que 100. Sí, 100. Listo. Y acá ya me está generando, me está generando las TRMs y los valores únicos. ¿Sí? La va a correr hacia acá, hacia donde estaba el valor, para que tengamos un orden. ¿Sí? Y esta, pues la puedo quitar o la puedo dejar ahí y la oculto dentro del Power BI como tal. Vamos a dejarla ahí y ahorita les muestro cómo la podemos ocultar. El de TRM, pues también le cambiamos el tipo de dato. Vamos a colocarle que es un número decimal.
Importe moneda le vamos a colocar que es un número, dependiendo cómo lo necesitemos, yo lo voy a dejar entero, tal como está. Ven, ahorita antes de que hiciste dejar el número decimal, ahí en la columna de TRM decía ABC 123. ¿Eso qué significa? Eso significa que es un dato cualquiera. El DAX, el DAX no sino el M, lo identifica como un dato texto, pero que también puede ser numérico, ¿sí? O sea, Ah, no le ok. está dando como un dato, no le está dando como una relevancia como tal, ¿sí? Pero generalmente lo tomaría como un dato texto, Ok. ¿listo? Entonces acá el importe lo dejamos tal cual. La fecha, pues la vamos a dejar tipo fecha desde hasta. La fecha de pago también está tipo fecha. Y esos que aparecen null, ¿qué? ¿Por qué es? Esto que aparece null es que está vacío. Cuando hay un campo vacío, siempre va a generar el dato null. Por eso cuando ahorita les decía que estaba la opción blank o blanco, es que nosotros definimos si este dato lo ocultamos o lo mostramos como un cero dentro de la operación. Ok. ¿Listo? Luego sigue el dato de broker, también en texto, reasegurador también en texto, y este que dice AAMM cierre, lo vamos a dejar como tipo texto, porque es un periodo. Y ya en este sentido ya podríamos decir que hemos tipeado todas las columnas. Entonces resulta que yo necesito que el código del ramo y el código el código y el nombre estén unidos, ¿sí? Entonces voy a hacerle voy a concatenar los dos, ¿sí? Entonces acá le voy a decir, bueno, y este código de ramo es el ramo técnico, no es el ramo comercial, ¿sí? Si se dan cuenta, acá en este ramo técnico no dice nada de 21, ¿sí? Está solo todos los ramos técnicos. Entonces, listo, yo voy a hacer una columna que me coloque este código de ramo seguido del nombre del ramo. ¿Cómo lo hago? ¿Recuerdan? Lo arrastras, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo arrastras? No. Lo seleccionas junto con el nombre y ya cuando tenemos los dos seleccionados, le vamos a dar acá por donde dice transformar, combinar columnas. Y le vamos a colocar un separador. En este caso le voy a colocar de separador este mismo. Le voy a poner código, ramo, nombre, por ponerle algún nombre. Vamos a dar a aceptar. Y me lo genero acá. Ahí sí lo puedo correr donde yo quiera colocarlo. En este caso lo voy a colocar acá seguido de la llave. ¿Listo? Ahora quiero coger un dato y quiero abrirlo miremos acá, por ejemplo, la sucursal. Quiero que me genere otra columna donde me separe todos los nombres de las sucursales. Entonces, que diga Bogotá y aparte que diga corredores. Digamos que para tema didáctico. Aló, ¿no se te escucha?
Hola, chicas. ¿Me escuchan? Hola, ya, sí. Sí, ya te escuchamos. Que me toca cancelar la clase, chicas, lamentablemente. Porque hubo un bajón de luz acá en mi casa y al parecer se fundió el modem. Entonces Madre. me quedé sin internet. No sé, o bueno, esperen, voy a intentar conectarlo al celular, pero no sé, la verdad nunca me funciona muy bien así. Sí, esta vaina se fundió. Qué embarrada. Bueno, a ver si me puedo conectar. Y me dejaron sin trabajar hoy. No, qué falla, qué falla. Compartir. Ay. Listo, creo que ya. A ver si podemos terminar la clase al menos así. Estuvo terrible ese bajón, se dañaron todos los bombillos de mi casa. Me preocupa es que el computador. Bueno, entonces nos quedamos. ¿En qué parte nos quedamos? En que estábamos construyendo el código de nombre de Ramos, ¿cierto? Ujú. Listo. Entonces, acá, digamos que ya no vamos a transformar más información, la vamos a dejar así tal cual. Entonces le vamos a decir cerrar y aplicar. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, dice que está aplicando los cambios de la consulta. Listo.
momentico. Listo. Ahora vamos a traer la columna de código ramo. La cual la vamos a utilizar para el modelamiento que vamos a hacer. Listo, entonces nos salió esta hoja 1. La seleccionamos. Ahí está. Revisando esta preliminar. Es esta que tenemos acá. Nos genera todas estas columnas. La marca de bar. Pues ya no la gente. ¿Tiene luz acá? Está creando la conexión. Un momento. Estaba. Como tenía todas las. Error. No se ha podido guardar las modificaciones del servidor. El número total de columnas del modelo es de 16.442, lo que supera el límite de 16.000. Ah, ok. Resulta que este archivo tenía datos hasta el final. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a modificar antes de subirlo. Entonces este acá. Seleccionamos. Esto también nos puede pasar pues normal nos puede pasar, ¿no? Que tengamos un archivo que tiene muchos datos y que no nos está permitiendo cargarlo. Entonces acá vamos a darle transformar datos. Y ahí escoges también solo los que necesitas para que ahí sí te cargue. Así es. Entonces ahí le dimos en transformar datos y ahí él nos va a enlazar a Power Query, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces nos generó el anterior, que no nos dejaba visualizarlo. Lo vamos a eliminar. Y a este, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner sucursales.
Y acá vamos a administrar lo que vimos ahorita. Vamos a administrar nuestras columnas y vamos a elegir solo lo que necesitamos. En este caso, solo vamos a necesitar el código, la abreviación, el nombre, el código, la abreviación, el nombre y este código 4. Todo lo que tenemos dato. El resto no lo necesitamos. Le damos a aceptar. Y esto me lo está generando así. ¿Ven? Me está generando un código acá y demás. Entonces, pero yo quiero entonces empezar a modelar esta información porque yo por un lado necesito los nombres de las sucursales y por otro lado necesito los de los ramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es duplicar la información. Le damos duplicar y ahora tenemos dos archivos con la misma información. Acá le cambiamos el nombre. Le vamos a colocar ramo. Y ahora sí, acá en sucursales, le vamos a dejar solo la información de la sucursal, que es este y este. ¿Cierto? Y acá le vamos a dejar solo los ramos. Y listo, tenemos ahora dos tablas de referencia, una con sucursales y una con ramos. Permítame un momento. Momento. Entonces, qué pena con ustedes. Listo, acá ya generamos entonces las otras tablas, la de sucursal y la de ramo. Le damos cerrar y aplicar. Y acá ya está aplicando los cambios que hicimos. Listo. Entonces ya tenemos tres tablas, una con los nombres de los ramos, otros con las sucursales y el total. Si se dan cuenta, acá en esta tabla de hechos, nosotros no colocamos el código de ramo comercial, sino solo colocamos el código de ramo técnico. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a lanzar nuestras tablas para que nosotros podamos ver cuáles son nuestros códigos de ramos comerciales. Uy. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a enlazarlo. Pues primero vamos a cambiarle los nombres para que nos sea más fácil identificarlos. ¿Sí? Entonces acá el de ramo, vamos a colocarle, por ejemplo, acá, le vamos a modificar
Le damos con clic derecho, cambiar nombre, y le vamos a poner nombre de ramo. Y acá dice código. Vamos a colocar código ramo. Y esta abreviación, pues dejémosela así. Y lo mismo en sucursales. Vamos a cambiarle este código por nombre sucursal. Listo. Ahí ya nos va a quedar mucho más claro cómo tenemos que modelar la información. Acá hay algo que nos faltó dentro de las tablas de ramo y sucursal. ¿Ustedes lo pueden identificar? Resulta que no ajustamos la información de sucursal ni de código y nos quedó un tipo número. Entonces lo que está haciendo es que nos está sumando tanto el código de ramo como el nombre el código de la sucursal. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es que le vamos a ajustar. Vamos a ajustárselo dentro del lenguaje M nuevamente. Entonces acá le vamos a poner tipo texto. Y acá también le vamos a poner tipo texto. O sea, ese no lo podías cambiar allá en la otra tablita que tenías ahí donde salía número. Es muy válida tu pregunta. Sí se puede cambiar, pero consume más cuando tú lo modificas directamente desde acá, consume más memoria RAM, ¿sí? Al momento de ajustarlo. Yo puedo cambiarle desde acá, ¿sí? Tipo de Sí, datos yo puedo cambiárselo desde acá, pero hace un proceso más lento en la memoria RAM. Pues digamos que acá no tendríamos problema, ¿sí? Y de pronto yo ya estoy acostumbrado a hacerlo así. Pero en bases grandes, lo recomendable es que lo hagamos directamente desde Power Query, si no se nos va a volver más lento. vale. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos nuestra tabla de hechos, tenemos nuestras sucursales y tenemos nuestro ramo. Entonces acá lo que queremos ahora es enlazarla, ¿cierto? Entonces, como yo quiero que me muestre el código del ramo comercial, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a enlazar por nombre del ramo. ¿Sí? En este caso voy a enlazar este con este de acá. Y acá tengo estos ramos de acá con estos de acá y le voy a decir que me genere una cardinalidad de 1 a varios. ¿Sí? Acá me está diciendo que no es válida para esta relación. Eso quiere decir que dentro de la base de ramo hay más de un movimiento que dice, eh, hay más de un movimiento que está por ramo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, acá mirando el de sucursales, pues se ve que está único. Y el de ramo, pues el de ramo también está único. Mm, Cuando dices único, ¿te refieres a que no se repite ningún código ramo o qué? Sí, no se está repitiendo ningún código ramo acá se está repitiendo, ni tampoco ningún nombre. Listo, no hay problema. Entonces lo que hacemos es que lo pegamos con el código del ramo. Entonces acá tenemos el código del ramo acá y buscamos el código del ramo que está por acá, dentro de esta tabla.
creo que es este que dice código de ramo. Cuando tú arrastras ahí para hacer esa, ¿cómo se llama? Cuando Cardinalidad. la cardinalidad. La cardinalidad, o sea, tienes que arrastrar, digamos, si ahí arrastraste código ramo, tienes que en la tabla de referencia también ubicarte en código ramo. Sí, tiene que tener la misma, digamos que al final tiene que tener el mismo dato, ¿sí? Entonces, si yo estoy trayendo desde la tabla inicial, estoy trayendo el código 1, pues en la tabla de hechos tengo que tener ese mismo código 1, Ok. ¿sí? Sí, estoy mirando, es que acá dentro de nuestra tabla, yo no traje el código como tal, el código, ¿sí? Por eso es que me está generando este error. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo vamos a traer desde la tabla que tenemos acá filtrada. Porque acá me está diciendo listo. Me parece bien que nos haya salido así, mira. No me está dejando ya tomar el código. Y y tenemos la llave, pero no tenemos el código. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? Mm, ahí estás ubicado en la base inicial, ¿cierto? Ajá. Y no lo tengo, ya no me sale porque yo ya lo tengo acá. Yo en esto que tengo acá de las columnas, yo ya lo filtré y ya no me sale. Ya no me va a salir acá, dentro de lo que tengo acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues, y si tengo la llave pero no tengo el código, pues puedo abrir esta llave, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos duplicar columna y esto me genera una copia de la columna. Y luego, ¿qué le hago? ¿Qué podría hacer con esto? Mm, Abrirlo, ¿cierto? Vamos a abrirlo. Entonces le voy a decir en la columna, en el menú transformar, dividir columna y le voy a colocar que me lo divida por delimitador. Acá me va a sacar este cuadro de acá y le voy a escoger el delimitador. ¿Cuál delimitador estoy trabajando ahí? el palito. Este palito de acá. Sí. Y acá me va a decir cómo lo quiero dividir. El que está situado más a la izquierda, más a la derecha o en cada aparición. En este caso, cada aparición del delimitador. Y le doy a aceptar. O sea, que te va a sacar otras 3 columnas, ¿sí? Me va a sacar me la va a abrir en 4 4. columnas. ¿Sí? Y acá ya está, sucursal, ramo, póliza, endoso. Y acá lo que hago es que le cambio el nombre. Entonces acá le voy a colocar sucursal. Le damos clic derecho, cambiar nombre, ramo, póliza. Listo. Y nuevamente tenemos la información abierta por sucursal, ramo, póliza, endoso. ¿Sí? Entonces, no, ya podemos seguir trabajando y modelando la información, ¿cierto? Le damos cerrar y aplicar cambios. Él empieza a cargar sus datos. Eso nos puede pasar muchas veces en las tablas, o puede que no tengamos la información, puede que
la información solo estuviera la llave y no tuviéramos abierto así como lo hicimos ahorita. Entonces esto nos permite transformar la data. Vamos a hacer ahorita la relación y vamos a empezar a hacer los ejemplos DAX en el tiempo que nos queda. ¿Verdad? Que procese. Listo. Ahora miramos nuestra relación y queremos ahora hacer el código del ramo contra el ramo y uno a varios. O sea, que no le está dejando tomar. Digamos, por acá, por ejemplo, acá se me hace muy extraño que no lo deje tomar, porque finalmente estamos teniendo el mismo tipo de dato, a menos que no lo hayamos modificado acá. Miramos una cosa acá. O sea, ¿sí se dieron cuenta qué fue lo que pasó? Que no transforme el dato. Entonces, por ejemplo, ahí, por eso no me está dejando generar la cardinalidad. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mirar acá cómo están los datos acá, están tipo número. ¿Sí? Entonces acá toca cambiarlo a texto. Eso por eso siempre es importante que tener eso súper claro. A mí también se me pasa a veces, pero es importante cambiarle ese tipo de datos, si no, pues no va a poder generar la cardinalidad o no va a poder hacer el modelamiento esperado. ¿Por qué? Porque es un lenguaje tipeado, entonces no puedo modificar número con texto. En este caso, el ramo estaba tipo texto en la tabla de ramo y en esta tabla de hechos de total estaba tipo número. Ahí, y ya seguimos. Listo. Nuevamente, código de ramo. De ramo. No, varios. No entiendo por qué no lo está dejando hacer. La verdad no tiene sentido, porque ya está bien. Ramo, código de ramo. Y no tiene nada repetido.
Y acá pues es lógico que esté repetido. A ver, 0, tan, tan, tan. Unos 4, 10. Si se dan cuenta que está igualito, no sé por qué no lo está dejando. A ver, avancemos acá porque si no. Y entonces en código sucursal tampoco lo está dejando, me imagino. No sé por qué lo está dejando. Tarea, voy a mirar por qué no lo está dejando, ¿listo? Porque debería dejarlo hacer así normal. O sea, tiene todas las condiciones para que lo deje hacer. Entonces no sé por qué no lo está dejando hacer. Pero quiero que aprovechemos estos últimos 10 minutos para mirar las fórmulas DAX. No quiero que perdamos esa parte. Entonces, las fórmulas DAX se van a crear por modelado. Entonces, ingresamos a donde dice modelado y acá me va a generar estas medidas. Acá me va a generar tanto medidas rápidas, medidas como tablas y columnas. La diferencia entre medida y medida rápida es que la medida rápida es un asistente que tiene Power BI que permite hacer diferentes funciones y él nos va guiando pues dependiendo de lo que necesitemos. Y nueva medida es tal como nosotros la generamos desde el código. Vamos a hacer estas que tenemos acá. Acá tenemos la de suma, divide, if error, and, or, with, take, calculate, etc. Le vamos a dar en nueva medida y acá nos va a generar esta estructura. Lo primero que nos va a salir es el nombre que queremos darle a la medida. En este caso yo, por ejemplo, voy a hacer una suma de primas, entonces le voy a colocar suma de prima. Le generamos un espacio, le damos el igual y otro espacio. Esto, como les decía, permite mayúsculas, minúsculas y cualquier carácter. Entonces podemos colocarle el nombre que deseemos a la medida que vamos a realizar. Luego vamos a generar la operación. Entonces en este caso vamos a darle sumar. ¿Sí? Entonces acá les va diciendo, suma todos los números de una columna. Las mismas fórmulas les va diciendo qué operación va a hacer. Entonces, por ejemplo, acá es de función sum, entonces tenemos sumarice, que crea un resumen de la tabla, o una tabla de resumen por un conjunto de grupos, o el sum x, que era el que veíamos al principio de la sesión. En este caso voy a tomar el más sencillo, que es sum, le damos tab, y acá nos va a buscar las tablas que tenemos. En este caso pues tenemos 3 tablas, sucursal, ramo la tabla de hechos. Entonces acá nos vamos a ir a la tabla de hechos. En este caso yo quiero que me muestre el importe EQ y que me lo sume. Entonces nos paramos encima de este, ya sea con el teclado, con las flechas de arriba hacia abajo, o con el mouse también nos podemos parar sobre lo que queremos hacer y le damos Tab y aquí ya me está trayendo la columna que quiero importar y cierro el paréntesis. Luego de cerrar el paréntesis le doy Enter. ¿Listo? Entonces ahí ya me está generando esta medida acá. Si se dan cuenta tiene como una calculadora sobre la vista que diferencia de las otras columnas que nosotros extraemos. Esto lo podemos colocar donde queramos,
¿sí? Digamos que dependiendo si ya esto ya es como más orden, nosotros podemos dejarlo, podemos crear una tabla y dejar en esa tabla las medidas que queramos realizar o las podemos dejar acá. Pues igual esas medidas son del modelo, esas medidas no migran a ningún lado, sino se quedan dentro de Power, dentro de este PBX. Entonces, para hacer, digamos que para verlo, entonces acá me genera, si generamos una tabla, le podemos decir que me muestre suma de la prima y acá me va a mostrar el total de la prima que estoy teniendo y yo quiero que me lo muestre por sucursal. Entonces aquí ya me va a mostrar todas las sumas por la sucursal, ¿sí? Me va a traer ya la suma que quiero que me muestre por la sucursal. Entonces esta es una de las más básicas DAX que tenemos. Luego podemos hacer otra, que es la de divide, igual, entonces entramos igual acá por modelado, nueva medida, y acá en nueva medida entonces le va a colocar división, divide eco, colocamos el igual y colocamos la función divide. ¿Sí? Entonces acá le damos tab, escogemos lo que queremos dividir, el numerador, el denominador. Tomamos acá, por ejemplo, yo quiero tomar de la tabla, quiero tomar la suma de... Ah, bueno, otra cosa, cuando hacemos divisiones, cuando hacemos diferentes tipos de operaciones dentro de DAX, lo va a hacer como tenemos el esquema de que es por columnas o por tablas, entonces tenemos que hacer o hacemos una medida que sume toda la columna o dentro de la misma fórmula lo vamos sumando. Ejemplo, yo puedo acá colocar en divide y puedo colocar la medida que hice al principio, que es la de suma prima. Puedo tomar esta medida y la puedo traer ahí. O puedo hacer una medida dentro de la otra medida. Estos son como ya fórmulas anidadas. En este caso lo que quiero hacer es que me sume el total del importe EQ y acá ya me está diciendo, si se dan cuenta, acá ya me está mostrando nuevamente el esquema. Entonces acá le colocamos coma y el denominador. En este caso yo quiero que el denominador sea el importe MO. Cerramos el paréntesis y acá me da el resultado alternativo, que es donde tengo la posibilidad de controlar las divisiones por cero. Acá esta fórmula lo que va a hacer es que va a tomar, no solamente dentro de la suma, va a tomar fila a fila y lo va a dividir cada una. Entonces, si yo tengo un cero dentro de la fila, me lo puede generar o como un espacio vacío o me lo genera como un campo cero, ¿sí? Entonces acá yo no le voy a colocar nada, quiero que me lo muestre tal cual, que haga la división tal cual. Entonces acá ya me generó una nueva medida que se llama divide EQ y quiero que esta me la traiga acá. Y acá ya me está haciendo la división en cada una de las, digamos que de lo que es del valor de la suma del importe EQ y el importe MO, que es el que tenemos acá. Hasta ahí es claro, como les estoy diciendo. Pues sí, está un poquito confuso. Sí, es que esta parte de DAX es como lo más... Esto es lo más complejo que tiene Power BI, realmente. Ya el resto pues ya es más sencillo, el tema de las gráficas y eso. Es importante saber en qué momento vamos a utilizar este tipo de operaciones, ¿sí?
Y si es práctico, si digamos lo necesito. Acá pues de manera didáctica estamos haciendo las operaciones, pero pues yo por lo menos no necesito esta parte de la división, por ejemplo, ¿sí? No me da mucha relevancia sobre la información, pero hay ocasiones donde sí lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ya ahorita siguen las de tipo if, pero creo que ya tocó en la próxima sesión, ¿cierto? Entonces, eh, eh, pues voy a dejarles este archivo acá, ideas que en la próxima clase vamos a tomar 1 hora del tiempo para terminar las funciones DAX. El resto del tiempo lo vamos a usar, ya es la próxima y la que sigue para hacer gráficas, que es pues ya lo último del curso. No sé qué comentarios tengan, dudas, inquietudes de esto que acabamos de ver. No, pues igual vamos a, con el que no sé si ya aparezca cargado, espérate, miro, para como hacerlo nosotros desde ceros con la grabación, porque pues sí está un poquito complejo, la verdad. Y no, mira que todavía no aparece cargada la base. Sí, igual también voy a mirar por qué me estaba generando error el ramo, es muy raro, no me ha pasado antes. Voy a mirarlo también. Y bueno, listo, yo se los dejo ahí en la base y en la carpeta y ya ustedes lo miran, porfa, sí mírenlo, échenle un vistazo y ya nos dedicamos 100% a la próxima sesión a DAX y a las gráficas, ¿listo? Vale, Jay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y bueno, Vale, gracias. Chao. chao. Gracias. Chao.